mi nombre es Stephanie Briceño, estudiante de Seguridad Industrial, sede de Puerto La Cruz, y hoy les voy a hablar sobre las técnicas de análisis de riesgos laborales. Les voy a hacer un pequeño resumen en donde voy a destacar la técnica de qué pasa si, que es el AMEF, y análisis de fallas con diagramas de árbol. Bueno, primero vamos con una breve introducción sobre las técnicas de análisis de riesgos laborales. Para entender un proceso peligroso debemos comprender varios conceptos. Entre ellos está que es un proceso peligroso, que está inmerso en un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo es una actividad realizada con unos medios o herramientas sobre un objeto. Pueden ser sujetos, según el caso, para obtener un objetivo, como por ejemplo ya sea un producto o servicio. Todo el proceso de trabajo se lleva a cabo en un medio ambiente de trabajo y bajo ciertas condiciones organizacionales. Por ejemplo, horarios, turnos de trabajo, tiempos de descanso y otros. Luego de comprender un proceso de trabajo, deben analizarse los peligros que están presentes en dicho proceso. Cada uno de los elementos del proceso de trabajo, por ejemplo, objeto, sujeto, los medios, la actividad, el objetivo final, el medio ambiente y las condiciones organizacionales. Los peligros pueden clasificarse como peligros de seguridad. Por ejemplo, una demarcación inadecuada por el paso del montacargas en un almacén o el cableado mal canalizado en una oficina. Son unos ejemplos de algunos peligros comunes que se pueden presentar. Peligros higiénicos, como por ejemplo un ruido que sobrepase 85 decibeles y así sucesivamente, o una iluminación inadecuada en una oficina, y peligros como carencia de ergonomía o disergonómicos, por ejemplo, el levantamiento inadecuado de peso o los asientos en una oficina que están mal puestos allí y entonces se presenta la disergonomía. Luego de establecidos los peligros en el proceso de trabajo, podemos pasar a denominar los procesos peligrosos. Una vez determinados los procesos peligrosos, es necesario cuantificarlos, por lo general para establecer si están dentro del rango de tolerable o no tolerable, es decir, qué tan graves pueden ser los procesos peligrosos. Una vez cuantificados, ya sea por metodología cualitativa o cuantitativa, pasan a denominarse riesgo. Y entonces ahí es donde nos preguntamos qué son los riesgos. Los riesgos es la probabilidad de obtener un resultado desfavorable como consecuencia de la exposición a un evento que puede ser casual, fortuito o inseguro. Para llevar a cabo una gestión efectiva de la seguridad del proceso es necesario tanto la identificación de los peligros como el análisis de los riesgos que se desprenden de estos. Y es allí donde entran en contacto todas las técnicas de riesgos laborales, de análisis de riesgos laborales. En algunas situaciones es suficiente con una estimación cualitativa del riesgo, pero en otras se hace necesario la realización de un análisis cuantitativo, es decir, un análisis ACR, análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo de riesgo es una herramienta para determinar cuantitativamente el riesgo derivado de una instalación industrial. Es decir, consiste en la identificación de todos los posibles riesgos presentes en esa situación, producto de la severidad de sus consecuencias por la frecuencia de su ocurrencia y la representación del riesgo global. Otro método muy común que se presenta, o que se utiliza, mejor dicho, es el análisis de riesgos laborales, es análisis funcional de operabilidad, que es aquel en donde se analizan los accidentes o los problemas de operabilidad se producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con respecto a los parámetros normales de operación. Ahora vamos a destacar lo siguiente, que las metodologías de la técnica que pasa así, su metodología de aplicación, que es el AMEF, y el análisis de fallas con diagramas de árbol. La técnica de qué pasa así. Esta técnica de identificación de riesgo es un método muy creativo del tipo de inductivo, el cual usa la información específica de un proceso a fin de generar una serie de interrogantes o preguntas. Es decir, se van a considerar los aspectos generados cuando se introducen cambios al proceso, a los procedimientos de operación de los equipos. Por tanto, este método básicamente consiste en definir tendencias, formular preguntas o interrogantes, desarrollar respuestas y evaluar adecuadamente dónde se deben incluir las más amplias de manera cuantitativa, es decir, se formulan preguntas y además se buscan soluciones. Su metodología de aplicación es la siguiente y consta de las siguientes etapas, como son primero desarrollar las interrogantes y formular las preguntas. Ejemplo, ¿qué ocurriría si el secador se detiene? El trabajador se olvida, la línea de puesta a tierra no funciona. Son preguntas que frecuentemente se pueden hacer
y también se van a adaptar de acuerdo a las situaciones en las que se presenten en los sitios de trabajo. También se van a evaluar y se van a valorar las interrogantes. Una vez que se hacen las preguntas, se deben analizar estos errores a fin de encontrar la solución más adecuada, considerando siempre que la solución adoptada debe minimizar los riesgos encontrados. La otra etapa sería el control. Una vez que se identifican los riesgos evaluados y analizados, solo nos quedan decisiones para un control o eliminación de los riesgos. La otra etapa es discutir los aspectos importantes en el desarrollo del estudio, como por ejemplo peligros y riesgos conocidos, incidentes anteriores, controles ya ejecutados por la mitigación de esos riesgos, políticas regulatorias, etc. Ahora vamos a seguir con qué es el AMEP. El análisis de modos y efectos de fallas potenciales es un proceso sistemático para la identificación de las fallas potenciales del diseño de un producto o de un proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. Por lo tanto, el AMEP puede ser considerado como un método analítico estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma sistemática, cuyos objetivos principales son reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con el diseño y manufactura de un producto, identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad de que ocurra la falla potencial y analizar la confiabilidad del sistema. Y por último, también está documentar el proceso. Vamos ahora con el análisis de fallas con diagramas de árbol. El objetivo principal de este método es que el individuo demostrará comprensión de los principios del análisis de fallas con diagramas de árbol. Es decir, se van a presentar varias etapas, los diagramas analíticos, y se van a usar también los árboles de falla. Los diagramas analíticos son representaciones gráficas o ilustraciones de un proyecto o evento. Utilizan el razonamiento deductivo, ya que empiezan con un evento general o un evento de resultado. Y en cuanto a los árboles de falla, son árboles analíticos negativos o árboles de fallas. Son herramientas excelentes para localizar y corregir las fallas. Pueden usarse para prevenir o identificar fallas antes de que ocurran. Al ocurrirse un accidente o una falla, se puede identificar la causa de la raíz del evento negativo. Por último, el análisis de fallas con diagramas de árbol, el FTA, consta de los siguientes pasos. Primero se define el evento superior. Segundo, se conoce el sistema. Tercero, se construye el árbol. Cuarto, se valida el árbol. Quinto, se evalúa el árbol. Sexto, se consideran los cambios constructivos. Y por último, se consideran alternativas y se recomiendan medidas. Gracias.